Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de introducción al biomagnetismo y recuerden que estas clases son gratuitas para todas las personas, están dirigidas para público en general, se suben a YouTube, entonces si ustedes quieren ver las demás clases, esta es la parte 6. Las otras 5 partes, pues búsquenos en YouTube, mm, en nuestro canal oficial, David Voice. Y ahí, bueno, de todas maneras, nosotros siempre pasamos el link. Y abajo en la descripción, en los comentarios, en la descripción del video, perdón, siempre están los enlaces para que ustedes puedan descargar el documento de temario y de prácticas y de consulta. Es un documento de 52 páginas, el cual les va a ayudar mucho a comprender el biomagnetismo en estas primeras etapas. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de algo muy importante, que es por qué funciona el biomagnetismo. Y es que es una pregunta muy compleja, es una pregunta que vamos a contestar seguramente a lo largo de muchos años. Es una pregunta que se contestará tal vez no en esta generación ni en la que sigue, sino seguramente van a tener que pasar varias generaciones de biomagnetistas, de científicos, de personas que puedan dar pequeñas explicaciones a todo lo que está aconteciendo en la interacción de los campos magnéticos estáticos y los seres vivos, en particular los seres humanos. Entonces, vamos a tener en consideración la siguiente imagen. La siguiente imagen es una imagen muy simple, son 3 círculos simplemente, y aquí lo que estamos viendo es que cada círculo representa una, un concepto. Entonces, nosotros como biomagnetistas vamos a trabajar con imanes que generan magnetismo. Estos imanes van a generar un específico tipo de campo magnético. Los imanes con los que nosotros trabajamos son imanes permanentes, porque tienen un campo magnético que siempre es estable y que va a permanecer de la misma forma durante muchos años, 100, 200 años, etc. Este campo magnético se le llama campo magnético estático y ronda alrededor de los 1000 Gauss. A veces tiene un poco más. El magnetismo del imán nosotros lo utilizamos en la terapia durante alrededor de 1 a 2 horas. Es decir, nuestras terapias duran mínimo 1 hora, máximo 2 horas, a veces pueden durar más, claro que sí, dependiendo de las condiciones, pero en general duran de 1 a 2 horas. Y este magnetismo en la terapia se utiliza con la finalidad de producir efecto, un efecto en la electricidad del cuerpo. Entonces, este círculo rojo va a tener una flechita apuntando hacia el círculo azul y esta flechita la podemos interpretar de muchas formas. Podemos interpretarla como un efecto benéfico para la electricidad del cuerpo, como una influencia eh, que dará un beneficio a la electricidad del cuerpo. Antes yo decía un efecto positivo, pero no los quiero confundir, no queremos confundirnos con positivo y negativo, ¿no? Sino simplemente que le va a ayudar a tener más estabilidad, más equilibrio a la electricidad del cuerpo. Entonces, el magnetismo del imán y obviamente la terapia de par biomagnético van a darle estabilidad, van a darle equilibrio, van a darle balance a la forma en cómo la electricidad en el cuerpo eh, interactúa en las diferentes partes de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos electricidad, esa electricidad le vamos a llamar bioelectricidad, y esa electricidad nos va a ayudar en muchos procesos eh, importantes en nuestro cuerpo, en procesos de pensamiento, en procesos de movilidad de los músculos, en la sangre, etcétera, en las células. En fin. Entonces,
nosotros con el magnetismo del imán vamos a tener una influencia que le va a ayudar al cuerpo, pero le va a empezar a ayudar en la forma en cómo la electricidad se mueve en nuestro cuerpo, o cómo la electricidad interactúa en nuestro cuerpo. Nuestra propia electricidad. Y eso a su vez, ya un poco más adelante, le va a ayudar a que la bioquímica del cuerpo, la fisiología del cuerpo, empiece a tener un balance también, empiece a tener una normalización, empiece a tener una adaptación más favorable para la salud de las personas. Entonces, nosotros actuamos de esta forma. El magnetismo, esta terapia va a durar de 1 a 2 horas, entonces el primer círculo va a representar 1 a 2 horas de trabajo, va a ayudarle al segundo círculo, que es la electricidad del cuerpo, que va a ser representada en otro valor de tiempo. Generalmente esto va a tomar de 1 a 2 días, 1 a 2 días en lo que se equilibra el cuerpo bioeléctricamente. Y después ya veremos los cambios benéficos o los aspectos positivos de la terapia. Ya los veremos un poco más tarde, alrededor de 1 a 2 semanas. Entonces no es como que yo coloco los imanes en este momento y en 20 minutos ya puedo ver los beneficios. No es tanto así. Generalmente toma un poco de tiempo. De hecho, nosotros siempre les pedimos paciencia a nuestros usuarios. Les pedimos que tengan paciencia con la terapia porque no es tan rápida. No es como una pastilla que me duele la cabeza, me la tomo y se me quitó el dolor. No siempre es así. En algunas ocasiones sí, claro que sí. En algunas ocasiones te pegas no sé, en la rodilla, te pones los imanes en la rodilla y a los 20 minutos, 30 minutos, el dolor disminuyó. Pero no siempre es así. Sobre todo, no siempre porque a veces nos pegamos en la rodilla y no inmediatamente tenemos imanes o alguien que nos coloque imanes en ese lugar. A veces pasan 2 o 3 días y vamos a tener que ocupar alrededor de unos 5, 6, 7 días para que tal vez ese dolor ya pueda tener una disminución eh, máxima, por así decirlo. Tal vez podamos ver algunos beneficios desde los primeros minutos, desde el primer día, pero en general nosotros siempre le pedimos a los usuarios que nos den 10 días para ver los efectos de la terapia. Entonces, esos 10 días son 10 días en los que el cuerpo se va a ir acomodando a estos cambios en la electricidad, en el funcionamiento de diferentes órganos. Entonces, esos 10 días nos ayudan sobre todo a valorar cómo nos sentíamos antes de la terapia y después de la terapia. Y una vez que pasan esos 10 días, es conveniente volver a hacer otra sesión. De manera que lo ideal es que todos los usuarios pudieran tener en el lapso de un mes 3 sesiones. O sea, 3 sesiones de biomagnetismo o de par biomagnético, distanciadas una de otra más o menos alrededor de 10 días en promedio. Digo, esto puede cambiar porque las agendas, no tiene que ser perfecto, me refiero. A veces los usuarios vienen un fin de semana, vienen familiares a nuestro espacio de trabajo y solo se quedan el fin de semana. Bueno, pues trabajaremos con ellos ese fin de semana nada más. Pero lo ideal sería que pudiéramos revisar a todos los usuarios o atenderlos o darles terapia eh, en 3 ocasiones diferentes en el lapso alrededor de 20 días, un mes, con una diferencia de 10 días aproximadamente, 7 días o 15 días máximo, entre una sesión y otra. Entonces, esto porque el cuerpo se va a ir adaptando cada vez que hagamos una terapia y esa adaptación toma un poco de tiempo, toma 5, 7, 10 días, máximo 15 días. Entonces, es muy importante completar 3 sesiones en el lapso de un mes. Eso sería lo ideal. Vamos a escuchar en algunos videos de nuestro querido maestro, el doctor Goes, que en paz descanse, mi padre, que él comentaba que el biomagnetismo era suficiente con hacer una sesión y con hacerlo 10 minutos, que también en algunos comentarios de YouTube han estado colocando eso, que un poco vamos en contra de esa filosofía, pero no es que vayamos en contra, lo que pasa es de que
No todos los biomagnetistas son el doctor Gómez. No todos los biomagnetistas tienen la capacidad, sobre todo al principio, tienen la capacidad que tenía nuestro querido maestro, el doctor Goiz, en la cual, pues, con muy pocos imanes, en muy poco tiempo, de pronto podían ser muy precisos, corregir muy rápido, en fin. A veces uno llegaba hasta con dolor de estómago con nuestro maestro y nada más de estar cerca de él uno se empezaba a sentir mejor. Entonces, no todos tenemos esa capacidad, por lo que una manera de estar un poco todos al mismo nivel sería de esta forma, o sea, tener esa posibilidad de dar 3 terapias en un mes y intentar corregir lo más que podamos, tratar de equilibrar el cuerpo lo más que se pueda en esas 3 sesiones. Entonces sería lo recomendable. Luego ya lo que hacía nuestro maestro era algo extraordinario, que a lo mejor esas 3 sesiones las reducía en una sola y lo hacía en 10 minutos y con muy pocos imanes. Bueno, no todos tenemos esa capacidad, vuelvo a repetir, y muchos vamos a requerir un poco más, ¿no? Un poco más de tiempo, un poco más de consistencia, un poco más de trabajo, etc. Pero 3 sesiones en un mes es algo que, vamos, nos ayudaría mucho a todos los biomagnetistas a encontrar ese balance adecuado que nos gustaría llegar con todos nuestros usuarios. Pero la manera en cómo trabaja u opera el biomagnetismo es mediante esta secuencia. El magnetismo del imán le ayuda a la electricidad del cuerpo y la electricidad del cuerpo le ayuda a la bioquímica del mismo. Entonces, esa regularización toma unos días para poderlo notar más fácilmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el imán en la electricidad del cuerpo y después la electricidad en la bioquímica? Esto es algo muy interesante porque parecería que la respuesta la podríamos dar de manera muy sencilla, pero no es así. Resulta ser que para poder explicar esta primer flechita del círculo rojo al círculo azul, se requiere seguramente de una matemática que todavía no tenemos, una matemática que tenga que ver con ciertos procesos de mecánica cuántica, seguramente, con procesos de biología cuántica, procesos de matemáticas avanzadas, en los cuales a lo mejor todavía no tenemos esas ecuaciones, no tenemos esos conceptos, a lo mejor se irán descubriendo poco a poco para poder esclarecer un poquito exactamente qué es lo que está pasando en la célula, tener un modelo matemático que lo pueda predecir y lo pueda ejemplificar muy bien. Y después también la tecnología para poder llevar a cabo experimentos que puedan también tener esa capacidad de, de predecir exactamente lo que sucede cuando se coloca el imán en 2 puntos específicos del cuerpo. Y luego también se requiere de mucha investigación para que eso lo podamos traducir en los cambios bioquímicos, los cambios en el cuerpo bajo los cuales finalmente el usuario mejora. Entonces, es un área de investigación muy, muy grande. No piensen que la flechita es como, tengo la respuesta y la doy en este momento, no, sino que más bien es algo que se va a ir develando poco a poco. Tenemos que ver en futuras generaciones cuál es el efecto del imán en el riñón, en la sangre, en diferentes momentos, antes de comer, después de comer, durante el ciclo menstrual, a lo largo de todo un ciclo de ovulación, en el cerebro de un paciente con epilepsia, de un paciente con autismo, de un paciente con, con déficit neurológico, en el músculo cardíaco, en los intestinos, en el pulmón, en el músculo liso del esófago, del estómago, de la tráquea, etcétera. Entonces, tenemos que estar como estudiando en próximas generaciones cuál es el efecto de la terapia, porque uno es el efecto del imán, pero otro es el efecto de la terapia en diferentes órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando le pones imanes al riñón? ¿Qué pasa cuando le pones imanes al pulmón? ¿Qué pasa cuando le pones imanes al cerebro? Etcétera, etcétera. Y con esto, nosotros podríamos eh, ir escribiendo a lo largo de futuras generaciones qué es lo que realmente sucede, ¿no? En el cuerpo
Básicamente sabemos que ocurre un equilibrio por la mejoría que presentan los usuarios, pero hay que escribirlo perfectamente bien. Muchas personas, también aquí en los comentarios, seguramente del video, van a escribir, pues no que los imanes regulan el pH o equilibran el pH, pero ese es un concepto que tenemos que mejorar en nuestra comprensión. Los imanes no nivelan el pH porque si lo nivelaran podría ser incluso peligroso para el cuerpo. Los imanes crean la oportunidad para que el cuerpo se regule a sí mismo. Entonces, los imanes no aumentan ni disminuyen nada en el cuerpo, simplemente generan las condiciones para que sea el cuerpo el que tenga la posibilidad de autorregularse, para que tenga la posibilidad de autosanarse. Entonces, los imanes facilitan las condiciones para que el cuerpo se sane a sí mismo. Es una terapia facilitadora, no una terapia agresiva, una terapia sutil, es una terapia vibracional. No vamos a introducir ningún químico en el cuerpo, simplemente vamos a facilitar las condiciones electromagnéticas del cuerpo para que el propio cuerpo pueda procesar infecciones, medicamentos, eh, pueda tener un mejor funcionamiento a nivel fisiológico, etcétera. Y eso es lo que se tiene que ir detallando poco a poco. Pero realmente el imán actúa de una manera muy sutil en el cuerpo. Y esa sutileza es la clave para entender esta terapia y para también saber que vamos a requerir en algunas ocasiones un poco más de tiempo. Entonces, siempre recomendamos que en cuestiones de pH, bueno, primero estudiemos bien qué es el pH y sepamos bien los diferentes tipos de pH en las células. Y también entender que interactúan muchas cosas, pero sobre todo entender que una cosa es nivelar el pH, otra cosa es equilibrar el pH y otra cosa es facilitar las condiciones para que el cuerpo pueda adaptarse a las necesidades de pH de los diferentes órganos en diferentes momentos del día y en diferentes condiciones. Entonces, los imanes, como tal, anteriormente podían nuestros antecesores, Richard Meyer, nuestro querido maestro, el doctor Boyce, decir que los imanes nivelaban el pH. Sin embargo, la palabra nivelar posteriormente se eh, reinterpretó como equilibrar el pH. Y hoy en día necesitamos otra palabra que pueda describir exactamente bien qué es lo que los imanes buscan hacer en el cuerpo, que más que nivelar o equilibrar, es generar las condiciones electromagnéticas en el cuerpo para que sea el propio cuerpo el que pueda adaptarse a las diferentes necesidades en las diferentes células, en los diferentes momentos del día y diferentes contextos y condiciones, ejercicio, antes de comer, después de comer, al dormir, etcétera, de pH que necesita el mismo cuerpo para llevar sus funciones momento a momento. Entonces, los imanes tienen, tienen que ver más con adaptabilidad, más que nivelación, adaptabilidad, facilitar la adaptabilidad en el cuerpo, más que dejarlo en 7 y que siempre esté en 7. Bueno, eso muchas veces es incompatible con la vida. Un pH de 7 pensamos que es lo normal, que es lo correcto, que es lo que nos va a mantener sanos, pero va a depender del contexto en el que estemos. Vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de pH en diferentes órganos, en diferentes momentos, en diferentes, eh, incluso si es dentro de la célula, fuera de la célula, etc. Entonces, más que nada, los imanes ayudan en adaptarse a los cambios de pH, más que dejarlo en un solo nivel. Y con esto vamos a ver la siguiente imagen. Nada más que yo ya no me veo. Un segundito. Quiero poner la imagen, pero ahí va. Voy a ver si se puede ver. Creo que no lo puedo ver yo. Mm, Me parece que puedo proyectar esto. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Entonces, eh, bueno,
Vamos a dejarlo así. Es que no sé si me alcanzo yo a ver, pero voy a dejar aquí la imagen. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a intentar hacer con los imanes es tener una configuración electromagnética en nuestro cuerpo que sea más favorable para la adaptación del mismo cuerpo en diferentes momentos de los procesos bioquímicos que va a ir cambiando a lo largo del día y en función de muchas cuestiones. Entonces, esa adaptabilidad, ese sería el concepto. Los imanes favorecen la adaptabilidad del cuerpo y la adaptación del cuerpo a diferentes contextos. Y este es un modelo que podemos ver, digamos, es muy simple, realmente no es así. Estos modelos en física generalmente a veces se dibujan de esta forma para ejemplificar simplemente cuál es la cuestión. Pero, por ejemplo, vemos un usuario en la parte de la izquierda con un campo magnético un poco amorfo, disfuncional, y luego ya después de 30 minutos de imanes, o 20 minutos, o 40 minutos, que también igual mucha gente reclama que tienen que ser 10 porque el doctor Goiz dijo que eran 10. Bueno, 10 para él, pero no todos tenemos la habilidad de nuestro maestro, el doctor Goiz, entonces algunos vamos a requerir 20 minutos, ¿no? Igual yo creo que dedicarle 20 minutos a esta terapia tampoco es una gran inversión de tiempo, o sea, malo sería que le tuviéramos que invertir, no sé, 50 horas al mes, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero si nosotros colocamos imanes, lo que esperaríamos es que al cabo de unos 20, 30 minutos, esa configuración electromagnética ya pudiera verse mejor. Si pudiéramos tener unos lentes para ver el campo magnético, para ver la configuración electromagnética de los pacientes, pues en teoría deberíamos poder ver algo así como está en la imagen. O sea, no es exactamente así, pero deberíamos poder presenciar o percibir de alguna forma, y esperemos que en algún momento exista algún aparato eh, en medicina que lo pueda hacer, que nos permita ver esos cambios sutiles en el magnetismo de los seres vivos, que pudiera ejemplificar exactamente cómo es que el campo magnético ya tiene mayor estabilidad, mayor equilibrio, mayor balance, y también cómo es que eso a lo largo de los días nos va a traer un mejor funcionamiento, una mayor adaptabilidad a los diferentes procesos fisiológicos que vamos a ir eh, viviendo, que vamos a tener a lo largo de los siguientes días. Y bueno, voy a colocar una última imagen, que es esta de aquí. Voy a hacerla un poquito grande. Bueno, me parece que va a quedar así. Entonces, finalmente los imanes, la forma en cómo trabajan, no solamente en el cuerpo, sino en diferentes objetos, en diferentes lugares, en el agua, en aparatos magnéticos, en fin, es a través de un alineamiento de dominios magnéticos. Entonces, ese alineamiento generalmente se ejemplifica con flechitas. O sea, podemos tener un alineamiento ordenado, como serían los círculos de la derecha, en la imagen última que ustedes están viendo en pantalla. Ahí podemos ver un pacientito que ya pasó media hora de que le colocamos imanes y sus dominios magnéticos van todos hacia el mismo lugar. Y su configuración electromagnética es mucho más simétrica, es mucho mejor, mucho más estable. Pero al principio de la terapia, sus dominios magnéticos no están tan bien alineados y su configuración electromagnética tampoco es muy buena. Entonces, a nivel físico, a nivel de esta este primer proceso, que va a durar 1 a 2 horas, y después vamos a ver cómo el usuario va estabilizándose electromagnéticamente en 1 o 2 días, lo podemos ver como se ve en esta imagen. Es decir, al colocar imanes, lo que vamos a intentar es que los dominios magnéticos de los electrones en el cuerpo puedan tener una orientación magnética un poco más estable, un poco más ordenada. Y eso traiga como consecuencia una mayor adaptabilidad en los procesos fisiológicos del cuerpo en los siguientes días. Y específicamente cuando tenemos alguna cuestión de salud, alguna enfermedad, algún síntoma, etc.
Vuelvo a repetir, a lo mejor la terapia es rápida, 1 a 2 horas, pero las consecuencias positivas o los beneficios de la terapia no van a ser tan rápidos siempre. En algunas ocasiones sí, pero no siempre van a ser tan rápidos. A veces va a tomar un poco de tiempo porque la bioquímica no cambia tan rápido en función en función de la configuración electromagnética del cuerpo, sino que se tiene que ir adaptando. Y por eso repetimos que en esta terapia hay que tener un poco de paciencia. Por eso repetimos que si ustedes son pacientes y están viendo este video, pues le den la oportunidad a su terapeuta de que por lo menos complete un ciclo terapéutico que consiste en 3 sesiones de 1 a 2 horas cada sesión en un lapso aproximado de 20 días, un mes. Y una vez que haya terminado sus 3 sesiones, bueno, ahora sí evalúen qué tan bien o mal se sintieron, si creen que funcionó la terapia, no funcionó. No tiene por qué funcionar tampoco en todas las personas. A veces algunos pacientes dicen es que yo no me he sentido bien, sigo con el dolor. Bueno, pues a lo mejor necesitamos otra terapia. No, no siempre el biomagnetismo va a corregir todos los problemas de todos los pacientes. O sea, existen otras muchas terapias, existen otros muchos métodos, a lo mejor métodos más eh, emocionales, psicológicos, para dolor, en fin, a lo mejor solamente requeríamos una cuestión de hidratación, una cuestión de postura, una cuestión de relajación, etcétera. Pero el biomagnetismo afortunadamente tiene una gran amplitud para poder ayudar a muchos usuarios. Es difícil que encontremos un usuario al cual no podamos ayudar. Si de pronto un usuario no se está sintiendo mejor después de 3 sesiones, eh, muy seguramente es porque estamos dejando todo en manos del biomagnetismo. A lo mejor nos estamos olvidando de otras cosas que también son importantes, la hidratación, la alimentación, el sueño, en fin, el descanso. O puede ser también porque nosotros como biomagnetistas estamos empezando y requerimos a veces un poco más de experiencia para ver ciertos casos. Pero bueno, en su gran mayoría, los usuarios experimentan relajación, experimentan eh, un estado más equilibrado de ánimo, de energía y sobre todo mejoría, mejoría en sus síntomas, mejoría en su enfermedad. Obviamente hay que saber hacer la terapia, no, no porque hayamos tomado un curso de 3 horas, quiere decir que ya podemos hacer de todo, ¿no? Recuerden que se requieren 120 horas para empezar a entender cómo funciona el biomagnetismo. Y bueno, esta sería la clase número 6, entonces ya tenemos 6 horas de clase, ya nada más nos hacen falta 114 horas de clase para poder entenderlo eh, en un punto en el que podamos ayudar a más personas. O sea, no quiere decir que eh, necesitamos las 120 horas porque somos incapaces, no, es porque con 120 horas podemos asegurar que podemos empezar a ayudar a otras personas. Ahora, aquí lo que estamos viendo en este alineamiento es, bueno, una ejemplificación, o sea, vemos las flechitas y vemos que estas flechitas están encerradas en círculos. Estos círculos pueden ser de color azul o color rojo, negativo, positivo, norte o sur. Pero que lo importante es que en diferentes puntos del cuerpo donde hay desorganización electromagnética, podamos generar un orden magnético, podamos generar una alineación magnética que le sea favorable al cuerpo para adaptarse, adaptarse a los diferentes procesos, los diferentes cambios que vamos a ir viviendo a lo largo de los siguientes días o a partir de ese momento. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de luchar contra microorganismos, la capacidad de adaptarse ante ciertas lesiones, la capacidad de recuperarse, de autorreparar tejidos, tiene la capacidad de incluso vencer células tumorales, en fin, pero lo único que necesita el cuerpo para comenzarse a sanar en muchas ocasiones es que nosotros le podamos ofrecer ese contexto, ese medio electromagnético adecuado para que comience a hacerlo. Entonces, los imanes no es como que van a ir y van a matar a todos los virus, todas las bacterias, no. Simplemente van a favorecer las condiciones para que sean nuestras propias defensas, nuestro propio organismo, el que se encargue de identificar al 100% estos microorganismos, estas disfunciones
pueda empezar a corregirlas, o en el caso de los microorganismos, pueda comenzar a tener un control al 100% de los mismos, en conjunto con el tratamiento que seguramente también nuestro médico pues, nos va a indicar. Entonces, nosotros somos una terapia, bueno, no nosotros, esta es una terapia facilitadora. Nosotros somos facilitadores del equilibrio energético del cuerpo, del equilibrio electromagnético del cuerpo. Eso es lo único que estamos haciendo, facilitar que la configuración electromagnética del cuerpo sea la adecuada para que el cuerpo pueda adaptarse y actuar cuando es necesario. En este caso, ante una infección, ante una disfunción, ante una autorreparación de tejidos, ante una rehabilitación, etcétera, etcétera. Y seguramente se vienen años muy interesantes para el biomagnetismo terapéutico, en los cuales, pues, vamos a poder encontrar cómo es que esta alineación de dominios magnéticos influye ya de manera efectiva y de manera puntual en diferentes procesos bioquímicos, cómo nos puede ayudar a tener una mayor salud. Primero, viendo los efectos, a lo mejor ya en una clínica, diciendo, bueno, a ver, ya los imanes, vamos a integrar este protocolo para empezar este protocolo de investigación, para empezar a evidenciar su efecto positivo en el dolor, en la inflamación, en el sueño, en la relajación, en el cansancio, etcétera. Y poco a poco ir de lo clínico a lo fisiológico, bioquímico, biológico y finalmente también la parte física. Pero seguramente necesitamos un poco más de conceptos, un poco más de conocimiento y sobre todo de tiempo para que esto se lleve a cabo. Las terapias no es como que tengamos la última respuesta de la noche a la mañana, sino que se van fabricando poco a poco y a veces toma muchos años. Entonces, esta terapia en muy poco tiempo ha avanzado mucho y es una terapia joven, tiene 30 años, desde que nuestro maestro, el doctor Gois, introdujo el concepto de resonancia y a lo mejor un poco más, unos 5 años más, desde que Richard Brennemeyer desarrolla eh, la parte del rastreo. Y en 30 años hemos aprendido mucho a partir de la clínica y sobre todo mediante prueba y error con nuestros usuarios. Afortunadamente esta terapia, como trabaja a nivel electromagnético, nos permite tener ese rango en el cual podemos eh, probar diferentes protocolos, diferentes métodos, diferentes alineaciones magnéticas y no tener un efecto dañino sobre el paciente final, porque es una terapia vibracional, es una terapia sutil. Entonces, afortunadamente tenemos esa ventaja y en ese aspecto, en ese aspecto, 30 años ha sido poco tiempo y esperemos que en los próximos 30 tengamos la capacidad de evidenciar muchos de los beneficios a nivel clínico, mediante protocolos clínicos, podamos evidenciar el beneficio de esta terapia. Y en los siguientes 30 años ya tener ahora sí bases un poco más sólidas en torno a lo que sucede realmente dentro de la célula y a lo mejor en los últimos 30 años ya la matemática pueda avanzar lo suficiente para describir exactamente bien cómo es que la célula interactúa con los campos magnéticos, porque somos seres electromagnéticos, somos seres que estamos influenciados por los campos magnéticos, específicamente por campos magnéticos sutiles, como el campo magnético de la Tierra, que es el que utilizan muchos de los animales, muchas de las especies para hacer grandes migraciones, para cuestiones de sobrevivencia, reproducción, alimentación, etcétera. Y obviamente influencia en muchos de nosotros, en muchos de los seres vivos. Entonces, nosotros con imanes, lo único que vamos a intentar es darle la oportunidad al cuerpo de que tenga estabilidad electromagnética, balance electromagnético, para llevar a cabo esa adaptación, esas funciones que le permitan tener un rendimiento óptimo ante infecciones, ante autorreparación de tejidos, ante funcionamiento de órganos, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, pues esa sería la clase de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Bueno, me parece que no. Pero la manera de explicar el funcionamiento del biomagnetismo, recuerden, es de una manera siempre muy simple, simplemente decir, nosotros como biomagnetistas trabajamos con imanes
durante 1 a 2 horas. Este magnetismo, esta terapia, tiene como objetivo producir un equilibrio o un balance electromagnético del cuerpo, el cual va a tomar de 1 a 2 días, en el cual podemos experimentar una percepción sutil en estos cambios. Y finalmente, los efectos benéficos de la terapia los podremos apreciar más evidentemente a lo largo de 1 a 2 semanas. Entonces, 1 a 2 horas de terapia, 1 o 2 días de cambios sutiles en el cuerpo y 1 a 2 semanas ya de evidencia clínica para poder ver si el usuario se siente mejor. Y para que esa evidencia sea constante, sea gradual y sea consistente, de preferencia completar de 2 a 3 terapias en el lapso de un mes, para que todos los biomagnetistas tengamos la oportunidad de ayudar a nuestros usuarios. Habrá biomagnetistas que sean expertísimos, sobre todo los que hacen comentarios en YouTube, son los más expertos y en una terapia y en 10 minutos, igual que nuestro maestro, puedan eh, hacer todo este trabajo. Yo en lo particular no creo que tenga esa capacidad, entonces yo generalmente me toma un poco más de tiempo, me gustaría tener esa capacidad, espero algún día tenerla y esperemos todos tenerla, pero siempre es bueno darle esa oportunidad a nuestro biomagnetista para probar si efectivamente la terapia nos ayuda y obviamente también prevenir de que de pronto algún biomagnetista más adelante pues se pueda también aprovechar un poco y decir, no, necesitas 10 terapias y necesitas 20 y págamelas por adelantado. También tengan cuidado en ese aspecto si ustedes son los pacientes. Denle la oportunidad a su terapeuta de trabajar en 3 sesiones. Y si después de 3 sesiones no estamos viendo una mejoría, entonces no quiere decir que lo están haciendo mal, quiere decir que seguramente podemos buscar una segunda o tercera opinión o también probar con alguna otra terapia que sea más adecuada para nosotros. Puede ser algo más emocional, vuelvo a repetir, puede ser algo más en relación a la hidratación, a la alimentación, etcétera. Bueno, chicos, espero que eh, bueno, hay una pregunta aquí y ya con esto nos vamos. Preguntan aquí que cómo explicarle a un usuario que esta terapia no tiene efectos dañinos. Es muy buena pregunta y lo importante es siempre comentar esos dos conceptos, que esta es una terapia facilitadora y es una terapia vibracional. Es muy importante mencionar que si alguien está asustado con el hecho de aplicar imanes, comentar que nosotros interactuamos con los imanes todo el tiempo. El celular es un imán, la computadora es un imán, el campo magnético de la Tierra es un imán y que muchas veces ni nos preguntamos esa cuestión. A veces tenemos condiciones de salud importantes, a veces tenemos alguna enfermedad o incluso una paciente puede estar embarazada y sigue estando con el celular cerca de ella o cerca de él. Entonces, es importante comentar que siempre estamos en contacto con imanes, con campos electromagnéticos, pero que la intención de nuestra terapia es darle estabilidad al cuerpo mediante el uso de campos magnéticos estables y que el uso de estos imanes va a ser por poco tiempo y que además es una terapia vibracional en la cual no se introduce ningún sólido, líquido o gas al cuerpo, ni tampoco se extrae del mismo, y tampoco se manipula el cuerpo de manera excesiva, es decir, no vamos a tronar un hueso, no vamos a romper, de pronto movilizar el hombro así muy fuerte, en fin. Simplemente vamos a colocar imanes que van a actuar a nivel sutil en el cuerpo. No vamos a producir una reacción específica, simplemente vamos a organizar la configuración electromagnética del cuerpo para darle mayor estabilidad y que el cuerpo tenga mayor adaptabilidad a los procesos que vive día con día. Entonces, esa sería la forma de explicarlo. Tal vez estuvo un poco larga, pero podemos resumirla. Y sobre todo darle mucha confianza, que el mensaje sea óptimo, que si nosotros nos vamos a referir a la terapia, lo hagamos siempre desde la experiencia positiva que hemos vivido con la misma, desde el agradecimiento, desde el amor, de haber recibido el curso, de haber dado lo mejor de nosotros cada vez que hicimos un rastreo, cada vez que colocamos imanes, etcétera. Y
y sobre todo vencer ese miedo que a veces tenemos a la utilización de los imanes eh, a través del razonamiento, pero también a través de compartir ese sentimiento de ayuda hacia los demás. Chicos, pues me dio mucho gusto verlos. Este video pues se estará subiendo en estos días y si no se pudieron conectar el día de hoy, bueno, entonces lo podrán ver en la retransmisión en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita para que puedan ver todos los videos. Cuídense mucho y hasta pronto.